Saludamos a la viceministra de Igualdad de Oportunidades, Miriam Huacani. Viceministra, buen día. Le saluda Marco Ibáñez junto a Rubén Atahuichi. Bienvenida. Buenos días, ¿cómo está? Un gusto. Estamos de viaje, sin embargo, estamos siempre para atenderlos. Eh, Acá prestos también para informar a la población sobre las actividades que viene desempeñando y tiene previsto también realizar en este mes de marzo desde el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, dependiente del Ministerio de Justicia. Viceministra, comentábamos antes de esta entrevista, le saluda Rubén Atahuichi, ¿cómo está? Feliz viaje. La situación de la reforma judicial desde el Ministerio de Justicia hay la iniciativa de liderar este proceso de reforma a sugerencia, a evaluación y a diagnóstico del GIEI, de otros organismos internacionales. El mismo relator para la independencia judicial, el señor Diego García Sayán, planteaba este desafío al Estado boliviano. ¿Cómo se está trabajando esto en el Ministerio de Justicia? ¿Cuándo se convoca a la cumbre? Si va a haber cumbre, aunque se ha adelantado que va a ser en marzo, ¿cuándo va a ser citada esta cumbre? Bien, el viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales está a cargo de ello, está llevando la batuta. Sin embargo, estamos coordinando y también desde el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades tenemos ya algunos adelantos, por ejemplo, que se han ido abordando en la Ley 348, ¿no? Que también hace pues a la reforma de la justicia. Entonces, entre estos puntos, por supuesto, seguramente van a informar sobre la cumbre de justicia que se va a realizar con todos los sectores. El viceministro se encuentra organizando toda la logística que pues significa la organización. Viceministra, de todas maneras, cierto, no le corresponde a usted explicar esto, pero imaginábamos que en el despacho en general del Ministerio de Justicia ya se trabajaba de manera integral. Claro, a su despacho le corresponderá abordar, por ejemplo, las deficiencias, la necesidad de reforma de la Ley 348. A propósito, mañana se celebra el Día Internacional de la Mujer, una fecha no para llevar flores, decíamos nosotros, a las mujeres, ni darles chocolates, sino para reflexionar junto a ellas sobre el problema de fondo que sufre esa población importante en el país y en el mundo, la vulneración a sus derechos, la violencia, la violación, los feminicidios. ¿Qué tareas se está haciendo desde el Estado, desde el gobierno para encarar este flagelo? Hemos sabido que mañana el gobierno va a presentar un informe preliminar respecto de la revisión de casos de violencia y violación de derechos contra la mujer, y seguramente su despacho ha tenido mucho que ver en esto. Así es, evidentemente el día de mañana se recuerda pues un día histórico de reivindicación, de lucha, pero también de recuperar y también de promover la autonomía económica, también la autonomía al trabajo, ¿no? Desde las mujeres. Creo que es importante rememorar esta fecha, no solamente mostrando cifras alarmantes de violencia, también haciendo énfasis a la atención a estos problemas que tenemos como Estado, no solamente en Bolivia, a nivel mundial. Por otro lado, también es importante, desde el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades tenemos previsto realizar respecto a la Ley 348 mesas de trabajo, donde se van a ir mostrando a la población en su conjunto las principales modificaciones y de manera conjunta realizar un consenso, ¿no? Estamos trabajando en ello. Por otro lado, también le comento que desde el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades se está ejecutando el proyecto Previo. Entonces, en este mes y en toda esta gestión se está trabajando desde la gestión pasada, ya desde el 2021, en fortalecer las capacidades de profesores, profesoras, técnicos, técnicas que hacen a la educación primaria. Entonces, en ese sentido, vamos a
tener la presentación de estos avances. Tenemos en Potosí, en Cochabamba y en La Paz, en los 3 departamentos, grandes avances donde se han ido también fortaleciendo las capacidades en prevención de violencia a los profesores, siendo un hito fundamental, ¿no? El transmitir a partir de ellos a la población educativa, es decir, a los niños, niñas, a través de 2 metodologías. Por otro lado, también tenemos el trabajo con las universidades públicas y privadas. Comentarte que desde la gestión pasada se ha ido becando a los estudiantes y también docentes para que puedan capacitarse, para que puedan tener esa especialización en costeo de la violencia, también en prevención de la violencia. Es así que se ha estado incidiendo en las universidades y de hecho hay muchas universidades públicas y privadas que han reflexionado y han decidido de manera unánime implementar en su malla curricular las materias que están muy relacionadas con la prevención de la violencia y de género. Entonces, en ese sentido, tenemos avances importantes y lo que en este mes vamos a realizar es mostrar esos avances, no solamente presentar o anunciarlos, mostrar esos avances. Por otro lado, también se tiene, mediante este proyecto previo de prevención de la violencia, la incidencia en empresas públicas y privadas. La pasada gestión se ha realizado un diagnóstico donde nos ha mostrado cifras que también muestran el grado de violencia y cómo incide esta violencia en el trabajo, en el desempeño, en la actividad en empresas públicas y privadas. Y por supuesto, para esto tenemos un kit de herramientas desde si la empresa pública o privada está interesado en incidir en su empresa. Entonces nosotros como Viceministerio de Igualdad de Oportunidades con el proyecto previo les damos las herramientas, desde hacer un diagnóstico breve para saber cuánto de su población tiene o presenta estas falencias, ¿no? Entonces en ese sentido, pues a partir de la decisión de la empresa público-privada de someterse a este pequeño diagnóstico, también se va a realizar, se va a dotar el kit de herramientas, que consiste básicamente en darle todo el soporte técnico y también el seguimiento para implementar diferentes herramientas, empezando desde la sensibilización, ¿no? Y también involucrando a las diferentes gerencias que están a cargo de la administración de la empresa. Por otro lado, comentarle que también en el marco del cumplimiento de las normativas, desde el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades se está realizando ferias en este mes de marzo, con la finalidad también de informar a la población y de realizar diferentes plataformas donde la gente pueda acudir sobre las rutas de atención, sobre las actividades que está desempeñando el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades. Entre otras actividades podemos mencionar las más principales que se van a desarrollar en este mes de marzo. Asimismo, vamos a realizar una convocatoria para el reconocimiento plurinacional a la mujer boliviana, esto en cumplimiento al decreto supremo número 4057 de la gestión 2019, ¿no? Entonces, se está promoviendo este reconocimiento y esta convocatoria a cumplir con lo que la norma también nos va señalando. Viceministra, nos hablaba de la importancia de modificar cierta normativa. Desde su despacho, ¿considera que es necesario modificar la ley 348, las leyes que están relacionadas al tema penal para sancionar con mayor drasticidad, si vale el término, a feminicidas y violadores? El proceso de la modificación se ha ido trabajando desde la gestión pasada. Se ha hecho amplia convocatoria, se ha realizado
las propuestas se han recibido por ventanilla única del ministerio, se han realizado también foros departamentales y esto justamente, producto de esto tenemos ya el documento de la reforma, de la modificación de la ley número 348. Sin embargo, también es importante señalar que durante todo este proceso de reflexión que se ha llevado de manera muy amplia y muy participativa en los 9 departamentos, pues mucha gente también está consciente y, por supuesto, muchos han coincidido que no se debería de penalizar o tomar la drasticidad del problema, ¿no? Esto quiere decir que mucha gente está pidiendo que podamos compartir y podamos incidir entre todos en esta problemática, que es la prevención de la violencia. Antes que penalizarlo, trabajar en la prevención. Y es por eso que también desde las diferentes carteras de Estado se está poniendo en prioridad la prevención de la violencia, sea desde la educación, desde justicia y desde también muchas instancias. Entonces, creo que esto ha quedado claro en estos debates, ¿no? De prevenir antes que penalizarla, porque obviamente la penalización, pues si bien se toma decisiones drásticas o se sentencia a... Qué pena, tenemos dificultades. Una cantidad de años, pero esto no siempre lleva... Hola, hola. Sí, adelante, viceministra. La estamos escuchando. Como le iba mencionando, entonces es importante prevenir. Creo que la gente ha comprendido de que este tema de la prevención de la violencia es de todos, no solo del Estado, no solo de la educación o no solo de algunas personas, sino de todos en conjunto. Debemos trabajar en la prevención de violencia, desde identificar patrones que pueden estar presentes en nuestras propias familias y, por supuesto, en la educación. A ver, viceministra, se ha hecho una serie de diagnósticos respecto de la problemática que afecta a la mujer en relación a la violencia y la violación de sus derechos humanos. Esto lo último que dice, la identificación de patrones de comportamiento en la casa, en la misma sociedad, en el ámbito laboral, el establecimiento de normas. Se suponía que con la ley 348 se podía de alguna manera paliar este problema, y ahora se descubre, aunque no es tan nuevo el problema, cómo los consorcios de abogados, fiscales, jueces han estado apañando el problema de la violencia contra la mujer, la sanción a los feminicidios, la sanción a las violaciones. Al final, ¿qué es lo que se tiene que hacer para de una vez cortar de raíz el problema y comenzar a recuperar los derechos de las mujeres, a recuperar su incidencia política, a recuperar su incidencia en la gestión económica, no solamente doméstica, sino también afuera? ¿Cómo abordamos el problema de fondo? Si bien digamos no hay una receta, pero cuál es el problema más grande a enfrentar? ¿Será una simple reforma a la ley 348? ¿O qué acciones desde el Estado se tienen que ejecutar, viceministra? Gracias por la pregunta. Por supuesto, creo que todos estamos convencidos de que no solamente pasa por una ley, pasa por una serie de cambios de actitudes inclusive. Como venía diciendo, estas actitudes también tienen que identificarse desde las familias, desde la misma educación, desde el comportamiento, desde las mismas instituciones donde se imparte educación. Entonces, si bien la normativa es un medio para hacer cumplir ciertas sanciones, pero cuán importante es la prevención de violencia. Entonces, en ese sentido, pues, nosotros como Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, pues se viene implementando. Estamos convencidos de que la prevención desde el ámbito educativo, desde el ámbito también de la familia, desde el ámbito de las organizaciones, tiene que ser tocado este tema
con todos y de manera conjunta, pues atacar a la violencia. Entonces, esto nos queda muy claro. Y es por ello que se está fortaleciendo también en esta normativa el tema de la prevención de la violencia. Existe muchas normativas, decretos supremos que también mencionan y dan esa función a los colegios, a las unidades educativas de hacer ferias, de hacer reflexión, pero de ahí a su aplicación también es importante reflexionar en diferentes ámbitos, ¿no? Entonces, a partir del viceministerio se está realizando el seguimiento y también se trata de sumar a la población y también medios de comunicación como ustedes, que son una parte fundamental para incidir y todos podamos atacar este problema. Viceministra, ya cerrando esta transmisión, esta entrevista, ¿hay actos preparados para mañana? ¿El presidente va a participar de algún acto? ¿El mismo Ministerio de Justicia va a tener alguna actividad para plantear, digamos, políticas, para plantear acciones ya nuevas en relación a la lucha contra la violencia? Sí, juntamente con la Alianza de Mujeres, también que está encabezando la Federación Bartolina Sisa, se tiene previsto una marcha durante la mañana y después durante todo el mes se va a realizar una serie de actividades como las he ido mencionando, juntamente a las diferentes instituciones, ministerios, organizaciones que después están muy comprometidos en llevar adelante la política de las mujeres, ¿no? La política integral de prevención de violencia en las mujeres. Pero además se tiene también previsto realizar el informe de la Comisión de Feminicidios. El día de mañana se realizarán varios adelantos de lo que va a ser también la incidencia en temas de violencia. Pero no solo en temas de violencia, creo que es importante también reconocer los avances que ha existido y también destacar estos avances que se van dando progresivamente en el transcurso de estos años. Viceministra, una consulta final, si nos permite, para hablar de igualdad de oportunidades. Hace minutos nada más la agencia AFP ha difundido esta información que dice: los 2 años de la pandemia del COVID han deteriorado las condiciones de vida de las mujeres en el mundo, especialmente la salud mental, el retorno a la vida laboral y el alza de la violencia sexista. En ese marco, ¿se avanzó en el país en el tema de igualdad de oportunidades? Mire, hablar de igualdad de oportunidades creo que es muy, muy amplio y precisamente en estos 2 años de pandemia, pues se ha ido desnudando que la violencia, ¿no? Está en el hogar. Y creo que es importante reflexionar este tema, porque a partir de estos 2 años de pandemia también ha ido desnudando que este problema está muy latente en la misma familia. Niños, niñas, que todos los días han ido dando cifras de violación, de infanticidio y también, por supuesto, de violencia. Y respecto a esto, pues, se está trabajando en la prevención, pero además es importante aquí el rol de las entidades territoriales autónomas para incidir en estas problemáticas. Cada municipio debe poner mucha atención en estas cifras que nos están mostrando diferentes instituciones, de darle realmente programas y también de incidir en proyectos que puedan independizar a la mujer económicamente, porque es uno de los problemas que ocurre todos los días. La mujer no tiene independencia y muchas veces está sujeto a vivir con su agresor o con el violento en su propia casa. Y creo que es importante que nos pongamos todos en la tarea de trabajar y de realmente impulsar desde muchos municipios, desde las gobernaciones departamentales y desde todas las instituciones en este tema. Viceministra, le agradecemos muchísimo su gentileza con La Razón Radio.
Muchas gracias. Estaremos cuando ustedes nos necesiten para informar a la población. Será hasta otra oportunidad. Gracias. Era la viceministra Miriam Huacani.